Listo, ya la clase la estamos grabando y vamos a comenzar. Les decía que voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver qué es lo que vamos a comenzar. Entonces me voy a la plataforma. En la plataforma tenemos estas fases de trabajo en las que estamos integrando cada gestión o cada proceso desde la gestión del proyecto. Y tuvimos un inicio en el que trabajamos la conceptualización y la definición de lo que era gerenciar y dirigir proyectos, pero también conocimos la estructura de todo proyecto. Conocimos el portafolio, los programas e hicimos un acercamiento muy claro con respecto a la metodología PMI y PMR4 que posibilitan entender estos procesos de gestión y gerencia de proyectos. En las últimas dos clases trabajamos dos elementos que son los que priorizan el trabajo en esta etapa y que sirven para definir muchas cosas alrededor de lo que queremos hacer, como por ejemplo los objetivos, las restricciones, hablamos de definir la gobernabilidad, trabajamos en esa estructura organizacional para el proyecto, trabajamos en los objetivos SMART. Y dentro de esa elaboración ustedes entregaron un trabajo práctico que permitía el acercamiento con su proyecto o el objetivo que teníamos con él mismo. Luego, hoy deben estar trabajando de manera muy puntual en los stakeholders o en los stakeholders o llamémoslos interesados, que son las instituciones, personas, usuarios, clientes que están de una u otra manera y también patrocinadores involucrados en nuestro proceso de proyecto. Entonces, como uno de los procesos de integración para trabajar cada elemento dentro del proyecto y definir a quién le vamos a apuntar y de qué manera vamos a gestionar su atención, entonces trabajamos esta matriz, que es una integración de varios elementos que desde lo que estamos haciendo y conociendo nos permite entender que hacemos una navegación o una navegabilidad en esta tabla, que es la matriz de procesos de la guía PMBOK. En la versión 6, como estamos hablando de 49 procesos en total, nuestra guía son las áreas o grupos de gestión. Y el primero que desarrollamos se llamó Acta de Constitución del Proyecto. Y el segundo que estamos desarrollando en la actualidad, que hace parte ya de otra gestión de integración de procesos, que se llama la gestión de los interesados, la matriz se llama la matriz de interesados, que cumple un papel fundamental para desarrollar un trabajo en cada una de las fases. El primero es inicio, que es donde los identificamos. Luego, planeación, que es donde planificamos ese involucramiento con ellos. En la ejecución, que es donde trabajamos, lo que planeamos con respecto al tratamiento que van a recibir a lo largo de todo el proyecto y el monitoreo y control, ¿cierto? Esta definición me hace entender que yo ya tengo un proceso o una integración de procesos lista. Ahora, ¿será que haciendo el acta de constitución yo ya tengo lista la gestión de la integración, que es el primer proceso? Todavía no. Hay que hablar de desarrollar un plan de dirección de proyecto, ¿cierto? Hay que hablar de ese mismo plan, dirigirlo, gestionar el conocimiento del proyecto, hay que hablar del monitoreo que se le va a hacer y habíamos dejado claro que aunque no se hace en esta parte, el insumo primordial es el acta de constitución, pero que en la planificación el primer trabajo es ese informe, es un plan en el que ya teniendo listos los objetivos, el presupuesto, el tiempo que va a durar el proyecto, la gobernabilidad, empezamos a mirar de manera muy generalizada cómo vamos o qué elementos son los que vamos a utilizar para desarrollar la matriz que vamos a conocer hoy. Y aquí ya hemos trabajado 1 y 2 procesos, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es entonces
la línea de procesos que vamos a trabajar en este momento. Se preguntarán, el proceso que empieza a ser validado desde la planificación o desde la planeación de un proyecto se denomina la gestión del alcance, que va a ser nuestro primer trabajo. Y nos vamos a puntualizar en el elemento de planificación de gestión del alcance, la recopilación de esos requerimientos y vamos a definir el alcance. ¿A partir de qué vamos a hacer esto? A partir del acta de constitución y a partir del plan de dirección del proyecto. Yo no les voy a colocar esta actividad. Esta actividad es un resumen de este acta de constitución o de esta acta de constitución, pero es un resumen generalizado, partiendo de lo que usted ya sabe que tiene para su proyecto y partiendo de las responsabilidades y equipo de trabajo que ya está en el proceso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se haría, muchachos? Es simplemente saber cómo va a empezar el proyecto desde el plan. Entonces, el plan es primero desarrollar las actividades, definir los procesos de compra, bueno, muchas cosas que vamos a volver a hacer más adelante, pero que aquí se mencionan de manera generalizada, ¿cierto? ¿Para qué sirve esto? Para que el director de proyectos o el gerente de proyectos tenga una ruta de trabajo, una ruta, un plan, su nombre lo dice, un plan de dirección del proyecto y sepa cómo orientar cada una de esas actividades. ¿Listo? Bueno, entonces como ya eso quedó claro y no vamos a trabajar esta parte, pero sí lo vamos a ver entonces en la guía, entonces vámonos a plan de dirección del proyecto. Si nosotros buscamos acá plan de dirección del proyecto, vamos a encontrar esta parte. En el plan de dirección del proyecto es donde se habla entonces de todos los elementos que usted ya trabajó allá y que hacen parte de la integración de procesos, pero que empiece entonces a documentarlos de manera que tenga una información mucho más amplia de lo que va a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer con el tema de costos, con las actividades o con el cronograma, con el tiempo? Vamos a describir algunas actividades entregables necesarias para mi proyecto, de qué manera voy a hacer la contratación, qué tipo de riesgos, de acuerdo a los que yo ya mencioné en el acta de constitución, puedo resaltar y de qué manera los voy a gestionar. A medida que se contratan, entonces podemos empezar a hablar de la gestión de comunicación, a incorporar esos enfoques, de qué manera lo voy a hacer, y el plan de calidad, que es la estandarización de esos procesos. Después de ya organizar cada uno de estos elementos que son acá la integración, entonces ya nosotros hacemos un documento que permita entonces entender cuál es mi norte. Aquí yo hice una formalización de lo que vamos a hacer. Y aquí yo voy a hacer un plan con toda la información que tengo acá, que no es tan detallada, pero que es importante para definir entonces mi proyecto. Listo. Teniendo en cuenta esto y sabiendo de que en la guía PMBOK también mencionan ese plan para la dirección del proyecto, que es la carta guía del director, entonces vamos a hablar de la gestión de integración del alcance. ¿Y qué se hace? Se planifican los resultados que yo quiero tener en mi proyecto basado en las restricciones, basado en el presupuesto y basado en el programa y basado en todo el acta de constitución o la información que hay en el acta de constitución. ¿Cómo hago eso? Pues primero vamos a conocer qué definición podríamos tener acerca de la matriz de resultados. Y es una matriz que se ha creado en otras metodologías para facilitar el trabajo de la integración de gestión del alcance y que se complementa con la creación de la EDT. Y la EDT ya define las actividades puntuales a realizar dentro del proyecto. Bueno, ¿qué preguntas hay acá
y no sé si de pronto queda claro, que dentro del proceso de creación de las actividades, primero yo tengo que saber cuáles son los resultados que quiero alcanzar o lograr en mi proyecto. Teniendo claro eso, que salen de esos mismos objetivos SMART, entonces empiezo ya a definir qué actividades debo hacer. Es como si dijéramos que hoy debo de saber cuál es el resultado que yo quiero para poder entender cuál es el camino que voy a elegir para llegar a él. Si lo que yo quiero es ser un médico especialista en, no sé, medicina interna, entonces, teniendo claro esos resultados, yo ya sé el camino que voy a escoger. Entonces, elijo estudiar medicina, estudio los 5, los 10 años que dura medicina, 5 años, ¿cierto? 8 años. Luego paso a hacer una especialidad que tenga que ver con este proceso para poder tener como resultado esa actividad. ¿Listo? ¿Qué preguntas tenemos, chicos? Por aquí veo que ya llegó Diana, Iván, José, Nati, Juan Esteban, que acaba de llegar, Alex y Nini Cáceres. Alex, ¿queda claro el plan de dirección de proyectos antes de la matriz de resultados? No, quedé con algunas dudas como del proceso como tal. ¿Cuáles son las dudas? Podemos definirlas en este momento para poder compartirlas y tratar de desglosarlas. ¿Qué dudas tienes acerca del plan de dirección del gerente o del director? Pues en el plan, dentro del plan, el director tiene que reunirse pues como tal con el grupo para tomar una decisión final. Exactamente. Y en esa parte pues entre ese lapso no entiendo bien. Pues que en esa parte que se entra a comunicar o si se entrega lo que anteriormente dijo que no se realizaba, que era el resumen directamente del acta. Sí. Pero ahí Bueno, estoy perdido. listo, mire, es muy sencillo. No deja de ser un documento más que se trabaja cuando ya hay un equipo formalizado. Es como cuando, por ejemplo, vamos a empezar el proyecto, pero yo no puedo hacer un plan de trabajo de mi proyecto porque todavía no me han definido si tengo contrato, si voy a ser parte del equipo, cuál va a ser mi rol dentro del equipo. Por ahora sabemos que hay un dinero para hacer un proyecto y que se necesita un personal y se necesita ciertas áreas para incorporar con él. Y que además hay unos resultados que se quieren lograr. Esa es la información que tenemos, ¿cierto? Luego de que ya el sponsor o las instituciones que patrocinan el proyecto definen que hay un dinero, que quieren, que hay unos objetivos claros para realizar dentro del proyecto, que hay un equipo conformado o una estructura organizacional, que hay una gobernabilidad clara para el proyecto y que la plata ya está aprobada y que todos esos elementos ya están definidos. Entonces, cuando ya sabemos, por ejemplo, usted, yo, cualquier otro profesional, que ya yo tengo la responsabilidad dentro del proyecto para hacer las veces digamos, de profesional que toma decisiones, entonces ya me reúno con mi equipo, me reúno con todo el equipo que hace parte de esa junta de gobernabilidad y empiezo a definir cosas. En un acta de constitución se habló que esto era uno de los riesgos, pero vamos a hacer un plan de trabajo en el que se defina realmente cuáles son los riesgos dentro de la integración de todo el proyecto. Entonces ahí vamos a basar experiencia, vamos a basar entonces opiniones, pero vamos a hablar ya de una forma mucho más puntual, apropiada, esa es la palabra, de todos los procesos que se van a llevar a cabo dentro de mi planeación, de manera que yo tenga cosas más claras. Hoy a mí me nombran como director o como secretario de productividad de Antioquia. A mí ya me habían contado y yo ya sé que está el dinero y que una de las cosas que había era hacer estos proyectos, que es como las actividades banderas que va a tener esta gerencia. Entonces, siendo yo el director oficial, entonces ahí sí me reúno con mi equipo y empiezo a decir, bueno, esto es lo que quiere.
pero esta es la forma que propongo yo, planificada, para alcanzar los objetivos que quieren ellos con cada uno de los elementos. Yo no me puedo salir del formato, yo no me puedo salir de la metodología, y una forma de trabajo en el ejemplo que yo les estoy dando es, yo como director o como gerente o como secretario de Productividad y Competitividad de Antioquia, reúno el equipo y digo, la ruta que yo voy a escoger para ayudarle al gobernador a lograr estos objetivos que plantearon con esta plata que hay en el tiempo que tenemos, es esta, basado en mi experiencia y también en las ideas que yo estoy trayendo hoy a la mesa. Y ahí empieza a hacer como un trabajo, ¿cierto? Un plan de desarrollo podría ser, pero en el idioma de la gerencia del proyecto se llama plan de dirección del proyecto y está orientado por el director, por la cabeza, en acompañamiento de su equipo, de la información que ya tiene y con la apropiación pertinente. ¿Listo, Alex? Entonces, es diferente al acta de constitución porque en el acta de constitución apenas se está haciendo un nombramiento oficial de qué vamos a lograr con el proyecto y no es tan decisorio, es más bien a manera de resumen. Si usted se va al acta de constitución, en la explicación que dábamos, hablábamos de que denme un costo estimado de lo que puede valer esta actividad. Hábleme de tiempos, ¿qué hoy va a establecer hoy desde tiempos? Ustedes en su acta de constitución me presentaron quizá un cronograma para trabajar ese proyecto, pero aquí en el plan, cuando ya hay una cabeza y ya hay un equipo de trabajo, en la planificación ese plan, ese cronograma puede ser menor en tiempo y puede ser mayor en actividades, porque hay un equipo, él quiere un equipo más grande, ¿cierto? O puede ser menor en tiempo, perdón, mayor en tiempo y con las mismas personas que se estructuraron. No van a pedir más dinero, no es necesario gestionar más plata. Con lo que tenemos podemos lograr el objetivo. Serían algunas de las decisiones que se pueden dar. Pero yo empiezo a hacer un trabajo a partir de la gestión de integración. Empiezo a hacer un plan sobre, bueno, desde la gestión de integración, cómo va a ser la dirección de este proyecto, cuáles son las bases y las reglas de juego desde la dirección y la gerencia del proyecto. Desde el alcance, miremos entonces si vamos a lograr estos 3 programas y a emplear y a reconocer o hacer un trabajo para la tecnología y la innovación desde el programa con este dinero, ¿cómo se va a hacer? ¿De qué manera? ¿Se va a hacer con qué empresarios? Empezar a mirar a través de lluvia de ideas cuál es el plan que tengo hoy en mi cabeza y que se va a hacer oficial a partir del plan para la dirección del proyecto. Perfecto. ¿Queda claro esa parte, Alex? Sí, sí, queda muy claro. Muchísimas gracias, profe. Listo. Entonces, ¿por qué no lo vamos a hacer? Porque esa es una pregunta muy valiosa y es, entonces, si eso es tan importante, ¿por qué no se hace? Porque eso depende del director. Pero hoy debe quedar claro que el desarrollo del plan para la dirección del proyecto es un documento que se le hace seguimiento y que se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque, entre comillas, puede ser el plan de desarrollo al que todo el mundo le va a echar el ojo porque fue lo que dijo que iba a ser el director o el que está en la cabeza de todo este proyecto. Y al final eso puede ser un documento para revisar y para controlar y mirar qué cambios obtuvo el plan inicial que planteó la dirección o cómo se cumplió a la medida. Pero aunque desde la planeación y desde la gerencia de proyectos, una regla de oro es, si hoy estamos hablando de que usted hoy hizo una planeación a partir de la dirección y que el alcance definido fue este, no puede ser menos ni más lo que usted determinó para el proyecto. Entonces, por eso hablamos de planificación de dirección, pero también hablamos de planificación de gestión de alcance. Es eso que quiere usted lograr, que definió muy puntualmente allá en su acta de constitución, hoy lo vamos a hacer detallado en toda la gestión de alcance, que es el trabajo que vamos a empezar a ver. Bueno, entonces miren, estos 4 elementos, la planificación del alcance, la recopilación de los requisitos y la definición del alcance, lo vamos a hacer en este momento, porque dijimos que los proyectos empiezan entonces a trabajar desde los resultados para saber cómo hacer el trabajo que vamos a enfocar en la ejecución y la planificación. ¿Entendido? Bueno,
Pregunta para Natalia o Natalie, para Nini. Esta primera parte, ¿cómo queda? Clara. Si yo quiero, hago un plan de dirección para el proyecto, o si quiero, no lo hago. En la realidad, ustedes sí o sí lo tienen que hacer. Debe existir un plan de dirección del proyecto. ¿Listo? ¿Cómo vamos a dirigir el proyecto? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Natalie y Nini. Bien con esa información. Juan Esteban. Bueno, entre todos los elementos que hay, podemos ver las actualizaciones de los documentos del proyecto, que podría ser una tarea para el plan, para saber cómo se va a trabajar cada elemento. Revisión de requisitos, definición de los mismos, trazabilidades, calendarios de recursos, bueno, en fin. Son muchos elementos que hoy, desde un plan de dirección, se definen para poder saber y tener claridad de todo. Pero aquí la palabra clave es la gestión de procesos. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos definiendo, y es la planificación, que inicia desde los resultados. Y hoy vamos a conocer una nueva matriz que integra todos esos elementos que están allá. Y esa matriz tiene unos elementos de matriz, tiene una estructura. Se habla también que dentro de la matriz de resultados se haga una copia de los indicadores de gestión basados en los objetivos. Entonces yo hoy conozco los objetivos SMART y los convierto como indicadores para yo poder evaluarme. Y es una forma muy práctica de yo poder saber el objetivo que quiero, la responsabilidad que tengo con él, cómo inicia hoy esta actividad que quiero lograr, o cómo está hoy en el presente y cómo la quiero terminar. Yo en los indicadores SMART puedo definir un inicio del proyecto, una evaluación del inicio del proyecto, y yo puedo decir, vea, hoy que vamos a comenzar con las excavaciones del edificio, el terreno está muy alto, o tienen hierba muy alta, hierba. Entonces, así empezamos. Pero ¿cuál sería el resultado? Tener listo todo no sé, toda esta excavación inicialmente, y que todo el alrededor también tenga, no sé, esto organizado, podado, ¿cierto? Es una forma de ejemplo, pero ya vamos a entender cómo se hace, ¿listo? Y por último, vamos a hacer la práctica de la aplicación de la matriz. Bueno, vámonos entonces por la definición. No deja de ser una herramienta elaborada durante el diseño del proyecto. Y el diseño del proyecto se hace desde la fase de planificación o planeación. Esto permite desarrollar y presentar una correlación entre los objetivos del proyecto, que ¿dónde están, muchachos? Están en el acta de constitución, y los indicadores de los resultados sectoriales alineados con las metas de desarrollo del país, si es el caso para esto, o del proyecto, del plan de negocio, del plano diagnóstico, ¿cierto? Esto que proporciona un modelo lógico, y en algunos casos se usa en el enfoque de marco lógico, para alcanzar los resultados del perro, que si no, no me va a dejar dar la clase. Entonces, el primer elemento que se trabaja dentro de una matriz de resultados, tenemos que tener claridad del objetivo del proyecto. Y esto con base en que, si yo voy a hacer una matriz de resultados, tengo que saber cuál es el objetivo del proyecto, ¿cierto? Hay un objetivo general, hay un objetivo que es lo que queremos lograr, y dice que son expresados en desarrollo físico, financiero e institucional desde todos los frentes que posibilite entender qué se quiere hacer. Y el objetivo del proyecto debe responder al qué y para qué del proyecto, ¿cierto? Eso ya lo tenemos. Ahora, esta misma matriz o cuadro tiene un indicador de resultado.
para medir ese avance de los resultados que queremos esperar. Si como objetivo del proyecto queremos hacer 2 torres, ¿cuál sería el indicador que yo quiero hoy desarrollar, definir para poder en algún momento determinado, en un tiempo determinado, saber si logré el objetivo o no logré el objetivo? Los indicadores deben ser ¿qué? Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo, de manera que me permita evaluarme cuando yo logre en un tiempo estimado avances importantes para lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, ustedes hoy empiezan con la excavación, pero una excavación dura 6 meses. En el primer periodo de evaluación, yo voy a definir un indicador de resultado que dice que en ese momento ya debemos tener un avance del 20% de la excavación. Esa podría ser una medición de avance como indicador de resultado. Y en el tiempo me va a servir para mirar los avances que voy teniendo. Y si el objetivo se logra en 3 semestres, y yo hablo de que en el primer semestre tengo el 20%, que en el segundo tengo el 60%, y que en el último semestre, que sería el tercero, tengo el 100%, entonces son 3 formas de medir avances para permitirme evaluar si estoy haciendo o logrando el resultado esperado, la meta final. Bueno, tercero, la línea base. Estos son los valores o estado de los indicadores al inicio del proyecto. Entonces yo tengo que hacer una descripción de cómo empecé hoy. ¿Se acuerdan que ahorita decíamos? Bueno, hoy no tenemos nada. Eso simplemente es un terreno. Y la idea es tener un edificio de 2 torres. Y hoy tenemos un terreno. Esa es la línea base. Pero también tenemos otro elemento dentro de la matriz que se llama meta. De los indicadores de conclusión del proyecto. Es lo que el proyecto espera lograr. Si hoy empezamos teniendo el terreno y los avances me dicen que el terreno tendría excavaciones en el primer semestre, en el tercer semestre estaría en tanto porcentaje. Entonces miremos cómo cada uno de los elementos va sumando para tener una meta. Se supone que la meta es el resultado final de una actividad, de algo, ¿cierto? Entonces, si yo hoy tengo una línea base que me permite saber cómo comienzo, también tengo que tener una meta que me permite saber cuál es el resultado que quiero lograr o lo que espero lograr con el proyecto. Ahora, componentes. ¿Qué es un componente? En gerencia de proyectos o en proyectos se habla mucho de componentes y no se habla casi de actividades. Los componentes son casi que los resultados que yo defino a través de actividades. Por ejemplo, si hoy mi proyecto es organizar y tener lista la casa, bonita, me estoy refiriendo a un proyecto de aseo en la casa general, entonces un componente para ese proyecto sería limpiar la casa, ¿cierto? Otro componente sería barrer la casa. Otro componente sería trapear. Y la unión de todos esos productos o componentes, bienes de capital o servicios, son los que producen un resultado final. Entonces, efectos de una intervención que conduce al resultado deseado o resultado. Pueden ser eventos, condiciones o ocurrencias que indican el logro del objetivo del proyecto. Es decir, que aunque barrer sea una actividad o podría ser un propio proyecto, hoy para tener la casa organizada, que es mi proyecto grande o macro, me permite definir un componente que si yo no lo tengo listo, organizado, o no lo tengo definido como resultado para tener la casa bonita y aseada, entonces no va a ser posible. Entonces, pueden ser productos, o sea, cosas, pueden ser bienes de capital también, ¿cierto? O servicios, pero que con ellos pueda yo juntarlos, servirlos de intermediarios para lograr esto que yo quiero hoy. Y hoy con mi proyecto, el objetivo general es tener mi casa aseada y organizada. Y para hablar de eso tengo que tener unos componentes al interior de ese resultado final que pienso lograr. Entonces, para ello tengo que entonces barrer,
trapear, lavar baños, organizar cocina y ¿qué más se hace ahí, muchachos? Bueno, lo que ustedes hagan en un aseo. Entonces ahí ya estoy hablando de componentes, que es a las veces de actividades, que es a las veces de resultados, ¿cierto? Bueno, en esta matriz se habla de año, que me va a dar a conocer el progreso en la entrega o en la ejecución de los productos que yo durante ese año o ese tiempo voy registrando como avance. Entonces, si barrer es un componente de tener la casa organizada, eso en términos de tiempo, ¿cuándo se tendría que hacer? ¿Al inicio, en la mitad del proyecto o al final? Por lógica tendríamos que desarrollar el componente barrer al principio, ¿cierto? Que también me permite tener una evaluación de entrega de un servicio o un producto que al final me va dando muestra de que voy avanzando en el arreglo de esa misma casa, ¿cierto? Entonces, hoy para poder saber si en 3 horas tengo listo el aseo de la casa aseada o en un día completo, yo puedo definir el tiempo en el que puedo tener ese primer componente listo y luego el segundo, el tercero y que la suma de todos esos tiempos me da el avance total que voy teniendo por cada actividad y que me resulta siendo óptimo digamos, la meta final del proyecto. Existen metas por actividad, pero también existe la meta por proyecto. Entonces vamos a hablar de la meta general, es tener construido, es tener realizado el aseo general de la casa, pero también pueden haber metas y líneas bases por componentes. Entonces, voy a empezar a analizar el primer componente que es barrer, el segundo componente que es trapear, el tercer componente que es lavar baños, el cuarto componente que es limpiar y el quinto componente que es hacer el aseo de la cocina. Con esas actividades o componentes yo ya puedo decir que tengo un proyecto que se llama casa aseada y limpia. Y que a cada uno le puedo medir de la misma manera. Entonces cojo el primer componente y le digo, bueno, el tiempo que me va a demorar es 1 hora para barrer, media hora para barrer toda la casa. Entonces digo que en el minuto 0, pues la casa está desorganizada, que sería la línea base, ¿cierto? Así la encontré. Y en el minuto 30 sería entonces la meta, que es el valor esperado. Entonces la casa barrida y lista. Barrida en su totalidad. Vamos entendiendo el lenguaje de la matriz de resultados entonces. Entonces miren, uno en proyectos casi siempre habla desde la meta, pero también desde la línea base. Y también habla desde el avance en la composición de los componentes. Entonces, si un componente hoy para tener mi proyecto de la casa limpia y aseada es barrer y trapear, yo defino los tiempos en que se pueden hacer, pero la trapeada y la barrida también son productos al interior de lo que tengo que producir intermedios para causar ese efecto final que es la casa aseada y lista o limpia. ¿Queda claro? Bueno, un último elemento de la matriz de resultados es comentarios, que sirve a las veces de aclaración de cómo deberían hacerse las cosas. Si bien está usted barra de una manera, pero contrata a alguien para que el proyecto esté listo, usted hace un comentario de manera que diga, bueno, yo tengo mi abuela en la casa en la mañana cuando usted va a hacer aseo, entonces esa barrida, aunque tenga que estar realizada para cumplir el proyecto, yo como aclaración, como nota aclaratoria, le digo que no barra con la escoba normal, sino que colóquele no sé, un trapo a la escoba de manera que no levante mucho polvo. Es una aclaración para hacer la misma actividad, ya sea basada en la experiencia, basada en la mejora continua, basada en las buenas prácticas, mejor dicho, en lo que ustedes consideren, listo. Pero es válido tener algunas notas aclaratorias que puedan servir de base para realizar las actividades dentro del proyecto. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí vamos bien. Chicos, vamos bien hasta ahí.
Listo. Iván. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Es que me queda como la duda de cómo montar yo esa matriz, eso en realidad, como es que se me parece mucho a lo que uno hace cuando monta una programación de un proyecto de un proyecto, que son por actividades pues desglosadas Ok. y se van viendo y todo eso. Bueno, eso que tú acabas de mencionar tiene mucha relación con lo que vamos a hacer. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el software permite realizar de manera puntual la organización de los resultados que yo quiero para poder crear actividades. Esas actividades tengan la forma de registrar los avances que voy teniendo en el proyecto, cada que voy registrando una actividad completada, ¿cierto? Pero nosotros lo vamos a hacer en una matriz, que es una especie de cuadro de mando o un cuadro en el que están cada uno de los componentes y vamos a definir entonces de qué manera vamos a evaluar el avance o lo vamos a controlar, pero ya les muestro que existe una matriz para eso. ¿Listo? José. Listo. Hay un cuadro que permite hacerlo de manera fácil. Entonces, miren, esta matriz de resultados, que es como la última parte de todo proyecto, pero que hoy la estamos realizando porque se supone que yo tengo que empezar a definir los resultados que quiero desde ya para empezar a hacer las actividades que me van a ayudar a lograr estos resultados, ¿cierto? Lo dijimos ahorita, el resultado es tener, bueno, el objetivo general es tener la casa aseada y limpia, pero tenemos entonces unos resultados, que es para yo poder tener eso, esa casa limpia, tendría entonces que barrer, tendría que trapear, tendría que lavar baño, y eso son actividades que no pueden dejarse de hacer ya que están intrínsecas dentro de lo que quiero. Entonces, si eso yo lo tengo claro hoy, entonces vamos a mirar a manera de resultados qué es lo que debo de hacer realmente para poder tener ese logro final. ¿Esto qué representa? La MDR, o sea, la matriz de resultados. La forma en que deberá lograrse el objetivo de desarrollo. O sea, es la forma en que yo hoy como grupo, como director de proyecto, con mi equipo profesional, empiezo a definir las actividades necesarias para lograr ese objetivo. En el caso de ustedes, me voy al plan de negocios del equipo de Juan. ¿Cuáles son las actividades que requiere esa finalidad o ese logro final? Tener un plan de negocios. Entonces, si ese es mi objetivo en el proyecto y yo ya definí unos objetivos específicos dentro del proyecto, todos esos elementos que ya planteé me van a permitir hoy tener esa explicación en cuanto a los resultados. Entonces, ¿qué incluye? Las relaciones causales entre la ejecución de las actividades, la entrega de los productos y el logro de los resultados. Y propone indicadores, línea base y metas para documentar los logros. Es la manera más fácil de entender cómo yo logro un resultado, cuál es el camino que yo defino hoy para lograr el resultado y de qué manera puedo evaluar los avances y determinar si estoy haciendo el trabajo en la ruta correcta o en el momento correcto también y en los tiempos correctos, ¿cierto? Más adelante vamos a ver una matriz que me permitirá definir si estoy avanzando perdiendo dinero, estoy avanzando ganando dinero, ganando valor, y si estoy avanzando completando mis actividades que yo programé desde los resultados. ¿Listo? Bueno, entonces la matriz es uno de los insumos o requisitos para elaborar el plan de riesgos. Hoy estoy hablando de las actividades y luego ya elijo por actividad cuáles son los riesgos que tengo de hacerla o no hacerlas, o de hacerlas de esta manera como las estoy definiendo. Bueno, miren acá. Recuerdan que hemos hablado que la gestión integrada de los proyectos está basada en la metodología PR4, pero también sobre la base de la PMI. Ustedes no van a encontrar esta matriz de resultados en la guía PMBOK,
porque fue construida a raíz de lo que ellos indican que debemos tener listo. Usted hoy lo puede evaluar desde el software de proyectos, pero también lo puede evaluar desde un Excel, desde un cuadro como este, ¿cierto? O desde una matriz que usted pueda realizar, pero que tenga los elementos necesarios para poder tener listo los resultados que hoy son necesarios tener para lograr el objetivo macro. Bueno, entonces miren pues, nos decía que era necesario saber y tener listo el objetivo del proyecto, porque va acá, es nuestra guía. Pero también me habla de unos indicadores de resultados. Me habla de una línea base y me habla de una meta. En la explicación, yo les decía, vamos a definir la línea base y vamos a definir la meta del proyecto. Cómo arrancamos y cómo debemos terminar. Pero también vamos a definir cómo vamos a medir esos avances y de los resultados esperados. Resulta que hablamos de componentes. ¿Qué son los componentes, Juan? ¿Me recuerdas? Los resultados deseados. Los resultados deseados, las actividades, vienen de capital o servicios, ¿cierto? Que se producen para tener más, para tener como más claridad en lo que yo quiero lograr. Es decir, es necesario hacer esto para cumplir esta meta. Es necesario hacer esta actividad, esta otra y esta otra para yo poder lograr el objetivo final. ¿Listo? Bueno, ¿qué es la línea base? Como su nombre lo indica, si hoy vamos a barrer, en cuanto al término de barrer, ¿cómo estamos? ¿Está medio limpio, casi limpio, está en un avance? ¿Cómo está? Eso me va a permitir definir los valores o el grado de progreso que yo quiero para mi proyecto, para mi actividad. La meta, como dice acá, me sirve para también saber cuál va a ser la finalidad de esto. Entonces, supongamos que la barrida solamente se le va a hacer una pasada, y entonces porque ya habían barrido 2 veces. Entonces, el grado de progreso en la entrega o ejecución de los productos sería no por años, por meses o por días, puede ser por horas. Usted ya cambia de acuerdo al tiempo final de su proyecto. Y la meta es cómo lo voy a entregar. Lo voy a entregar con el estocado final de barrida, porque ya se había realizado una primera barrida, ¿cierto? Entonces, la finalidad o la meta es dejar la última pasada. Yo no sé si uno hace varias barridas, yo no sé, no recuerdo. Pero supongamos que uno tiene que hacer 3 barridas y ya habían hecho 2 pasadas. Entonces, como esa es la línea base, así encontré la barrida para tener la casa limpia. Entonces, ya estaba barrido el patio y la cocina, solamente me faltaba barrer la sala. Entonces, yo aquí, la línea base es que el 10% o el 20% de la casa estaba barrida y yo voy a ejecutar lo segundo, ¿cierto? Lo que falta. Ahora, ¿cómo voy a medir esto? Entonces, esa última parte de la casa que falta por barrer la voy a dividir en tiempos. Entonces, en esos tiempos lo voy a medir en la hora, en minutos. En los primeros 15 minutos me voy a poner a barrer por la sala, pero entonces voy a empezar por los muebles. Luego ya barro el comedor y luego barro el estudio. De esa manera ya tengo casi que la sala lista. Y la meta es tener la barrida completa de la casa. Ahora, recomendaciones que sean necesarias para hacer con respecto al proyecto que se va a hacer. ¿Listo? Chicos, en el caso del proyecto del plan del equipo de Alex, si no estoy mal, es un plan diagnóstico, ¿cierto, muchachos? No, profe, es un plan. O sea, aparte, se debe partir de la caracterización, ¿cierto? Un diagnóstico de la zona. Pero en sí sería un plan estratégico para fomentar el turismo. O sea, un plan estratégico de turismo. Entonces, ¿cuál sería la primera actividad que hoy se les ocurre
que deben hacer para tener ese plan estratégico. ¿Qué creen ustedes? Una primera actividad que deben hacer dentro del proyecto que les ayude a definir esto. Sé lo que es muy difícil. Así definirlo de entrada, aunque conozcamos el proyecto y lo que queremos hacer, porque ya estamos hablando de las actividades que nos van a ayudar a lograr el resultado. Entonces tenemos que ir a evaluar bien el objetivo, qué es lo que vamos a hacer, el alcance que vamos a definir, de manera que nos permita entender las actividades. Bueno, otra cosa. Como estamos hablando del alcance, yo no puedo empezar a crear actividades aquí que se me ocurran. Deben estar alineadas al objetivo, pero también al alcance, ¿cierto? ¿De qué forma puedo yo decir esto? ¿Cómo es una forma de tener organizada una casa? A mí me pueden decir, lava la loza, barra y trapea. En algunos casos, de acuerdo al alcance, eso es una casa arreglada. Pero hay en otras casas que dicen, no, si no está sacudido y si no está lavada la acera, la casa todavía no está arreglada. Eso depende también del alcance, ¿cierto? Si ustedes miran ese ejemplo que les estoy dando, los dos proyectos, aunque sean tener la casa arreglada, el alcance cambia. El alcance cambia porque tienen que aumentar dos actividades diferentes a las que ya uno había establecido como casa arreglada, porque cambia las condiciones, cambia el patrocinador y cambia un poquito, digamos, el proceso donde se está desarrollando el proyecto, ¿cierto? ¿Se acuerdan que todo proyecto es único? Esa puede ser una forma de ejemplo para lo que estamos hablando. Bueno, los indicadores de gestión, que serían en este caso entonces los que me van a permitir saber cómo voy a lograr cada objetivo, pues yo lo que tengo que hacer es saber cómo voy a tener al final listo, agrupando las actividades, todo lo que yo había dicho en el alcance, tiempo y cronograma. Entonces yo en el periodo de 6 meses realizaré, vamos a seguir entonces con el ejemplo del aseo. Yo en 3 horas tendré listo el aseo, entonces menciono qué es lo que voy a hacer, específicamente voy a barrer, tapear, lavar la loza, el patio y la acera. Y luego sacudo en un lapso de 3-4 horas. Listo, ya ahí dije muchas cosas, ¿cierto? Esa es la forma que yo voy a tener para medir el resultado de lo que yo estoy logrando. Y eso me permite a mí también entender entonces cómo voy haciendo aquí en el intermedio por cada actividad un grado de avance o de progreso de la entrega. Entonces, primero lavo, luego organizo y luego ya le doy el estocado final con una trapeada, pues por decir algo. Entonces, cuando ya hago las actividades de barrer, de limpiar y barrer, se hacen las primera hora. En la segunda hora realizo, bueno, puede hacerse de esa manera como yo lo estoy diciendo, por periodos, puede ser años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, o también lo podemos hacer de manera más generalizada, es decir, ponemos los tiempos que yo voy a medir el grado de progreso y los describo acá de manera, ¿cierto? De manera general, que no tenga que partir por año como lo va a entregar, sino que empiezo a describir, primero hago los barridos y esto, luego hago los lavados y por último termino organizando la casa con la ubicación de los muebles, de la cama y de todo lo que esté por organizar en su sitio. ¿Listo? Eso sería la forma en cómo podemos medir cada actividad. Bueno, acá estamos hablando de componente 1, pero ¿será que todos los proyectos solamente tienen un solo componente, muchachos? ¿Cuántos componentes tiene un proyecto? ¿O podría tener un proyecto? Nini, según tu análisis, ¿cuántos componentes podríamos generar para cada proyecto? ¿Cuántos, muchachos? Me lo van a decir ustedes.
Profe, muchos, pues, o sea, sea todo lo que uno necesita para Ok, poder cumplir esos resultados. esa es la respuesta. Los que sean necesarios, que me permitan tener claridad de lograr el objetivo y de también definir el alcance del proyecto. Esa es la respuesta. Los que sean necesarios. Algunos proyectos dicen, no, con estos 3 yo ya los defino, con estos 5, con estos 20, con estos 1000, 4000. Se imaginarán cuántos componentes podría tener una construcción de una carretera que va desde Medellín hasta Urabá. ¿Se alcanzan a imaginar los componentes? Son muchísimos, pero que también dependiendo del gerente del proyecto y del equipo de trabajo, podrían definir un componente a través de tramos, ¿cierto? Lo generalizan más, pero generalizados puede tener un riesgo más alto al momento de lograr y de tener el resultado deseado, ¿cierto? Bueno, eso lo ganamos con la experiencia, pero por ahora vamos a tratar de definir los componentes que sean necesarios para mi proyecto. Bueno, como recomendación académica para lo que vamos a hacer, como tenemos una matriz que les voy a compartir, en la cual hay 7 espacios, vamos a trabajar máximo 7 componentes, así su proyecto requiera muchos más. ¿Cuál es la recomendación? Hacer los que sean necesarios, hacer los suficientes, porque luego vamos a trabajar la EDT y en la EDT nos vamos a quedar cortos en componentes. Y luego sigue la ruta crítica del proyecto y ahí nos vamos a quedar cortos para definir entonces cuál sería la ruta real que vamos a elegir. Por eso decía yo ahorita, ¿será que yo al momento de evaluar la ruta crítica de mi proyecto, definiendo los componentes generalizados, decidí que eran 3, entonces qué ruta crítica voy a definir con 3 componentes? Si dentro de cada componente, entre comillas, tengo un montón de actividades que estoy dejando por fuera y que si no las planifico como resultados hoy, probablemente se me puedan pasar y no lograr el objetivo específico deseado. Supongamos, tenía que hacer unas adecuaciones después de hacer un puente a la altura de Sopetrán y que como yo puse como actividad creación, estructura de puente a la altura de Sopetrán, kilómetro 24. Y resulta que yo no tuve en cuenta que para poder hacer eso tenía que tener otros componentes como adecuaciones, como, no sé, primero tumbar el otro puente y que cuando yo vaya a hacer la ejecución, la tumbada del puente me salga más costosa que la construcción del nuevo puente y que eso no lo haya tenido yo en cuenta desde acá el análisis de los resultados. Se imaginarán lo que podría pasar si yo lo hago de esa manera. Entonces, por eso aquí es donde ya el equipo que se eligió, que conoce qué se va a hacer, que se tiene la confianza, que ya van a trabajar en todo lo que concierne a los resultados del proyecto para poder definirlo y que con esto nos vamos a las actividades o resultados necesarios para el proyecto y los paquetes de trabajo, entonces es importante elegir unos muy buenos componentes. Son las actividades generalizadas, pero entonces si vamos a un ejemplo de actividades generalizadas como componente, yo estoy hablando de barrer, pero ¿qué implica barrer? ¿Qué es necesario dentro de barrer para poder lograr esa actividad general de barrer? Primero, es necesario que haya una persona para barrer. Es necesario que haya una escoba o un elemento para barrer o una aspiradora. Es necesario que dentro de la barrida yo primero tenga que... ¿Qué se hace antes de barrer, muchachos? Chicas, ustedes qué pena el machismo, pero creo que ustedes nos podrían ayudar con esto. Antes, para barrer, ¿qué se requiere? Si ven que yo voy haciendo ya un trabajo más desglosado a raíz de una actividad y que me puede facilitar muchas cosas para el proyecto, como saber qué tengo que comprar, a quién tengo que contratar, cuánto tiempo me puedo demorar y definir cuáles son las actividades que puedo hacer primero y que puedo dejar para después. Yo en este caso, si elijo como componentes barrer, trapear, sacudir, lavar loza y lavar cera, que son 5 componentes, yo en una ruta crítica puedo definir que puedo empezar entonces barriendo, trapeando y lavando la cera. O primero tengo que lavar la cera, o primero barro toda la casa, luego trapeo, luego lavo la cera. No,
Entonces, miren que hay una lógica entre las actividades, que si yo no las defino desde los componentes, en la ruta crítica me puede jugar una mala pasada y lo van a averiguar cuando estemos ahí. ¿Listo? ¿Queda muy claro todo? Me van a disculpar el ejemplo tan gráfico de barrer para un proyecto, pero es la forma en que podemos entender y que ustedes pueden hacer la conversión a los resultados de cada proyecto que ustedes están trabajando. En este caso, el plan diagnóstico turístico y el plan de negocios. ¿Listo? Muchachos, están muy callados hoy. Estoy asustado. José, Juan Esteban, Natalí. Bueno, a Diana no le conozco la voz todavía. Diana, es importante la participación. Alex. Y Nini. ¿Quién ha hablado? ¿Natalí o Nini? En las últimas intervenciones no pude llegar hasta ese punto de ver. Ok. Bueno, entonces me voy a devolver para sacar entonces la matriz que tanto les estoy hablando, con la que me permite entonces definir lo que estamos haciendo, ¿cierto? Vamos a buscar la matriz de resultados. Su nombre lo indica. Vamos a estructurar los resultados que queremos para mi proyecto. Y esos resultados se resumen en actividades dentro del proyecto. Muchachos, ¿qué me ayuda a tener claridad con las actividades necesarias para mi proyecto? El acta de constitución. ¿Y qué hay dentro del acta de constitución que me ayuda a hacer esto? Los componentes, o por lo menos a definir los componentes. Algo que trabajamos en el acta de constitución, que son los hitos del proyecto. Son como esas actividades que ustedes dijeron que se hacía primero, después esto, después lo otro. Eso nos sirve para definir y entender cómo y cuáles son los componentes necesarios para este proyecto. Listo. Entonces, miren, objetivo del proyecto. Recuerden que el objetivo puede ser corto o largo, pero es el mismo y vamos a copiar y pegar el objetivo que establecimos en el acta de constitución. Ahora, ¿cómo voy a crear el primer indicador para el resultado del proyecto? Yo puedo definir a raíz de mi objetivo del proyecto un indicador de gestión. ¿Cómo voy a medir la construcción de un edificio de 7 niveles? Entonces me vengo y puedo crear información base que me permita entender cuándo y de qué manera lo voy a lograr. ¿Se acuerdan que es SMART? Y al ser SMART tengo que hablar de tiempo, de alcanzabilidad, de especificidad. Tengo que hablar también de logro y de responsable. Entonces miren cómo construcción de un edificio de 7 niveles se me convierte en un indicador de resultado diciéndolo de esta manera. Construir un edificio de 7 pisos en 10 meses cumpliendo los presupuestos asignados para el proyecto. Cuando yo esté así, cumplo el objetivo del proyecto. Listo, muchachos, vamos a mirar un ejemplo de componente para este proyecto de construcción de un edificio de 7 niveles. Componente 1, hacer las fundaciones. Componente 2, ubicación o arrendamiento del local. Cuando yo defina los componentes o el número de componentes, entonces ya me vengo a mirar. ¿Yo qué le recomiendo? Primero definir los componentes de todo el proyecto y luego empezar a trabajar cada uno hasta el final de manera horizontal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hacer las fundaciones. Yo creo que las fundaciones dentro de un proyecto de construcción, si no estoy mal, ustedes que creo que por aquí hay varios que tienen que ver con el tema, tienen que ver como con las columnas o las bases, algo por allá, ¿cierto? Entonces, la línea base, terreno, tenemos un terreno nivelado, así está la cosa. Hay un terreno nivelado, así vamos a comenzar. Y la meta es tener el terreno organizado con concretado vaciado.
Ahora, ¿cómo vamos a medir entonces el avance del proyecto? En la primera semana vamos a tener el avance del 10%, en la segunda el 60% y en la tercera el 100%. Otra forma es describiendo qué vamos a tener en ese 10%, o pueden utilizar las dos. Tendríamos el 10%, que significa el análisis de mercado. Estoy uniendo estos dos, pero no tiene nada que ver, ¿cierto? El 10%, que es cuando estamos haciendo primero las adecuaciones para hacer las fundaciones. El 60% ya están las 4 primeras vigas fundadas, de manera que ya permita conocer cuál es el avance del proyecto. Pues, no sé, es formas de hacerlo. Y por último, comentarios. Para esta sola actividad, tener presente reclamar los permisos para iniciar o tenerlos al momento de iniciar las excavaciones, ¿cierto? Que sirven para que los que estén digamos, en el proceso de ejecución del proyecto les facilite entender entonces cómo van a lograr esta primera actividad. Hasta ahí vamos bien. Esa es una forma de hacerlos. Y ahora, la línea base que ustedes ven acá arriba se refiere a la línea base del proyecto en general. Entonces, se encuentra el terreno propio con licencias de construcción para hacer este edificio de 7 niveles. Esto es lo que tenemos hoy. Y la meta es construcción de un edificio de 7 niveles con las características, no sé cómo, con acabados, con las puertas, no sé cómo, bueno, con todo lo que va, cómo va a terminar, ¿cierto? Entonces ya nos podemos ir al detalle. Si esta es la forma de evaluar, esta es la descripción de cómo lo vamos a entregar. ¿Listo, muchachos? Otro ejemplo, ubicación o arrendamiento del terreno, que sería un componente de otro proyecto. La línea base, cuando van a hacer esta actividad, no se cuenta con un local o un sitio definido para el montaje de la cafetería, ¿cierto? En el mes 1 vamos a tratar de hacer el análisis de inmobiliarios para elegir el sitio estratégico del local, porque la actividad es ubicación o arrendamiento de un local. En el segundo mes elegiremos el local y el desarrollo de negociaciones para el alquiler. Y en el tercer mes cerraremos el contrato de alquiler y los pagos de arrendamiento para ya contar con esta actividad lista. No hay comentarios, no son necesarios siempre, es si los hay. ¿Listo, muchachos? ¿Qué tal ese ejemplo? ¿Qué tal esa explicación? Queda claro entonces cómo se desarrolla la matriz de resultados de un proyecto. Recuerden, entonces, ya estamos en la etapa de planificación. A partir de hoy empezamos a ingresar para ver todo el material de las clases en esta fase de planificación. Entonces ya tenemos la matriz para que ustedes la puedan descargar, la presentación obviamente también para que la vean, y por ahora eso. Les voy a mostrar en general que tenemos las listas de asistencia de la clase del martes, del lunes, y la clase de hoy, miércoles. Entonces, para que pasen y la firmen, para que quede ahí la constancia de participación. ¿Listo, chicos? Entonces, momento de preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, análisis, espacio de conversación. No me dejen hablar tanto solo, muchachos, hombre. Profe, yo tengo una pregunta. En el caso de nuestro proyecto, se definieron varios objetivos, pues sería como un objetivo general y otros que serían pues como específicos. Sí. Para esta matriz de resultados, siempre trabajaríamos con el objetivo general. La idea es que trabajen en el objetivo general, pero se basen también en los específicos, que le dan a usted una información clara de cosas que deben lograr, y de ahí pueden salir varios componentes. De ahí pueden salir varios componentes. Por ejemplo, supongamos que un objetivo específico es realizar un diagnóstico de emprendedores turísticos del Nordeste, ¿cierto, Natalie? Entonces, supongamos que ese sea un objetivo específico, y dentro de ese objetivo específico de tener ese diagnóstico de emprendedores salen varios componentes, como por ejemplo, reuniones con emprendedores, consultas de información con entidades territoriales,
visitas, mire que van saliendo actividades y que se pueden convertir en componentes para lograr ese objetivo y que están apuntando al alcance del proyecto y a los objetivos del proyecto. Esa es como la clave. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, los demás, ¿qué comentarios ven que son necesarios en este momento? De pronto Alex, que participa bastante, no ha llegado todavía el compañero, pero está por aquí Iván. Iván, ¿cómo está? Hoy está muy callado Iván. Comentarios. No. Bien, profe, yo lo entendí. Iván, lo dije así jocosamente porque, pues, o sea, siento que, no sé si es porque somos pocos, ¿cierto? Somos pocos integrantes en la clase y pues no hay muchas preguntas, no sé, ¿queda muy claro o no queda tan claro? Esa puede ser la gran conclusión de la clase. ¿Qué dice usted, Iván? Pues queda claro, profe. Yo lo veo claro. Listo, perfecto, no hay problema. Claro como el agua del río. Ok, me parece súper bien. Gracias. Diana, a la final, Diana, ¿en qué grupo está? Necesito que me cuente, Diana, en qué grupo está, porque ya estamos trabajando en equipos. Debes estar en un equipo. Ya calificamos la primera actividad. Tienen plazo hasta el 28 chicos para que trabajen la matriz de interesados. Empiecen a hacer el análisis de cuáles son los involucrados del proyecto, institucionales, personales, y hagan la entrega para la semana que viene, que es el 28, ¿no? Eso ya es ahorita, en unos días, o sea, el domingo, si no estoy mal. Y califico para que vayamos avanzando en las entregas y eso les permita ir sumando porcentaje de participación. Lo que necesiten, muchachos, me escriben, me cuentan y estamos a la orden para ayudarles con ese proceso. ¿Listo? Bueno, no siendo más, muchachos, damos por terminada la sesión o hay algún aporte diferente, duda que tengamos que hacer. Recuerden, para esta actividad, que ustedes puedan ir evaluando la matriz, la deben descargar en la fase de planificación. Profe, tengo varias curiosidades y cosas que quedan en duda. De igual Claro que sí. forma, cuando se está hablando directamente en la parte de la planificación y esa parte de lo que son los stakeholders, ¿por qué se enlaza el stakeholder con el director del proyecto, ya que el director es el que debe siempre afrontar, firmar, debe consolidar como tal todas las situaciones que hay dentro del proyecto? O sea, ¿por qué es necesario conocer los involucrados del proyecto? Sí, exacto. Ok, es necesario no solamente por esas implicaciones que me comentas, sino porque en las actividades del proyecto, en alguna ocasión, yo voy a tener contacto o voy a tener la necesidad de recibir o de entregar por parte de ellos alguno de los resultados que hoy estamos planeando o tener que realizar una actividad en relación con ellos y que si nos vamos a la realidad, eso pueda tener algún impacto, ya sea positivo o negativo con el proyecto. Uno que podría ser negativo, que las personas no estén de acuerdo en que en esta fecha, cuando se van a hacer las fiestas navideñas, se haga una intervención de la carretera por donde más se vende en el municipio o en la ciudad. Entonces, esa podría ser una de las condiciones que implica que desde el inicio yo pueda gestionar esos involucrados. Ok, supongamos como en el proyecto de nosotros vamos a estar más entrelazados o el proyecto va a estar más entrelazado, supongamos, con cierta zona. Entonces, realizar una actividad sin comunicarle a ellos
es prácticamente dañar todo el proyecto. Tendría que haber una comunicación directamente con ellos para organizar el evento con ellos y no organizarlo directamente nosotros. Claro, O hacer los partícipes de lo mismo. a eso iba. Como decía usted, que supongamos yo llevo los turistas en un bus y hay un puesto de la señora que vende piñas y ha vendido piñas ahí y le paran muchas personas. Entonces, Sí. dentro del proyecto, nosotros no metemos a la señora y no hacemos una parada. Después va a ir donde el alcalde y le va a decir, oiga, vienen turistas acá a la región y no prueban mis deliciosas frutas. Ok. Esa podría ser una razón. La otra es que vas a tener menor beneficio o menor impacto. Porque si este proyecto, supongamos que es un proyecto público, ¿cierto? La medición o la rentabilidad que vamos a ver de este proyecto al final es el mayor número de beneficiarios que tengan relación con lo que estamos haciendo. En este caso, el mayor número de proveedores turísticos desde cualquier área de trabajo, ya sea desde la comercialización de productos nativos, desde la comercialización de servicios, oferta hotelera, oferta gastronómica, deportiva, mejor dicho. Yo lo hago es para tener el mayor impacto positivo en el caso de ustedes. Por eso no se me puede escapar ninguno. En otros proyectos, quizás yo lo debo de tener en cuenta para disminuir el riesgo de impacto negativo, pero en el de ustedes lo veo más como positivo. Es decir, que no se les va a quedar gente por fuera, como la señora de las piñas, que si bien no se incluyó, desde lo legal no puede pasar mucha cosa, pero sí puede pasar de que se están perdiendo los turistas de una oferta que está en la región y que probablemente por no hacer el estudio de los resultados o de los involucrados bien hecho, se nos escapa y no está dentro del proyecto. Entonces, a eso es lo que se refieren cuando generan proyectos del equilibrio del proyecto. Sí. ¿O no tiene nada que ver con eso? Sí, pero el equilibrio del proyecto no solamente tiene relación con eso, sino con muchos de los elementos de la gestión de integración. Es decir, que nos gastemos la plata justa y correspondiente a lo que se va a hacer. Es decir, vamos a hacer una inversión para una piscina y que me digan esa piscina vale 2 billones de pesos, ¿cierto? Eso no, pues no es real, no es justo. Pero si una piscina puede valer, ¿qué? Olímpica y con las condiciones vale 1.200 millones de pesos. Estamos hablando desde el tema de costos de un equilibrio, ¿cierto? Ahora, el mayor número de beneficiarios. ¿Beneficio más personas con la piscina o con la cancha de fútbol? ¿Dónde se va a reunir más gente? Y eso es un trabajo que hay que analizar también cuando estamos construyendo, definiendo el proyecto. Pero sí, tiene mucha relación porque aquí estamos hablando de la integración del alcance y no solamente del alcance, sino de los involucrados o interesados del proyecto. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces, quedando esto claro y haciendo uso de la palabra y de las preguntas de ustedes, ya damos entonces por terminada la sesión. Recuerden ir trabajando en esa matriz de involucrados o de interesados, que no se les escape mucha gente, que de acuerdo a los proyectos que estamos trabajando, apunta más al impacto positivo, a lograr tener más involucrados que permitan un mayor alcance, un mayor impacto, mirándolo desde el tema de la rentabilidad social, ya que vamos a ayudar a más gente, vamos a lograr, ¿cierto? Ambos proyectos ayudarían a más gente, a más emprendedores, a más proyectos productivos de las zonas en donde se está trabajando, en este caso, en uno en toda Antioquia y en otro en el nordeste antioqueño. ¿Listo? Bueno, no siendo más, me despido, que estén muy bien, que pasen feliz noche, nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias.